El movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Se considera un movimiento rectilíneo uniforme cuando nosotros hablamos de cualquier partícula de masa indeterminada, o sea, que no conocemos, que recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿ya? Ahí hablamos de movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, yo tengo aquí un automóvil, ¿de acuerdo? Ese automóvil va a recorrer una distancia, llega a este punto ese automóvil, llega hasta ese punto ha recorrido una distancia, ¿sí? Pongamos que esa distancia es de 10 metros, ¿ya? Por ponerle un ejemplo. Y se ha demorado en recorrer los 10 metros, mmm, por decirles 20 segundos, ¿ya? Si es que el automóvil recorre o recorriera 10 metros más, entonces el tiempo que transcurriría sería el mismo tiempo que tardó en ir desde el inicio hasta el final del primer movimiento. Ahora, este final se convierte en el inicio del segundo movimiento y acá sería el final. Por lo tanto, si nosotros vamos cuantificando los segundos, ponemos aquí una escala de tiempo, ¿no es cierto? Aquí le ponemos una escala de tiempo y decimos que aquí se ha demorado 5, aquí se ha demorado 10, aquí 15, aquí 20. Implica que si sigue transcurriendo el tiempo, acá se demorará 5 más, que sería 25, ¿no es cierto? Acá se demoraría 5 más, que sería 30. 5 más, que sería 35. Y al final 5 más, que serían 40. O sea, le ha tomado 20 segundos más en llegar al final del movimiento. ¿De acuerdo? Eso implica recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Hablando de lo que es el tiempo. El tiempo. Y si en la parte superior hablamos de lo que es la distancia, en total, ¿cuántos metros habrá recorrido? Si recorrió 10 metros al inicio y recorrió después 10 metros más, pues en general ha recorrido una distancia total de 20 metros. ¿De acuerdo? Esa es la definición de un movimiento rectilíneo uniforme. El automóvil, la partícula, lo que exista, no cambia su movimiento, recorre la misma distancia en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, para analizar este movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a utilizar unos parámetros y una pequeña pirámide para simplificar todo el análisis. ¿De acuerdo? En la parte superior le ponemos la distancia, en la parte inferior izquierda la velocidad y en la parte inferior derecha el tiempo. ¿De acuerdo? Una vez que tengo yo esos parámetros establecidos, voy a aprender a utilizar esa pirámide. Por ejemplo, tengo el siguiente problema. Tenemos ese ejercicio. Dice, un automóvil recorre 20 kilómetros en 2 horas. Si nosotros relacionamos las medidas de longitud, cuando hablamos de kilómetros o metros, será una distancia. Por lo tanto, la distancia es igual a 50 kilómetros. ¿De acuerdo? Y si hablamos de tiempos, que serían las horas, minutos o segundos, en este caso dice 2 horas, sería el tiempo, ¿no? 2 horas. Ocupando esta ecuación, nos pide la velocidad. Señalo la velocidad en la fórmula y me queda que la velocidad va a ser igual. En la parte superior, fíjense, está la distancia y en la parte inferior está el tiempo. Por lo tanto, la fórmula me quedaría distancia sobre tiempo. Reemplazando la velocidad sería, ¿cuánto vale la distancia? Le señalo, la distancia vale 50, por lo tanto pongo 50 kilómetros sobre el tiempo vale 2 horas. Entonces le pongo aquí en la parte inferior 2 horas.
y divido normalmente. Velocidad es igual. 50 para 2 me da a 25. Arriba está en kilómetros y abajo está en horas. Así sería el cálculo para determinar lo que es la velocidad. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Tenemos este ejercicio. Dice, un automóvil tiene una velocidad de 72 kilómetros sobre hora. En 6 horas, ¿cuál es la distancia? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué lógica tiene? En este caso, fíjese el dato que me da. La velocidad. Por lo tanto, yo tendría que la velocidad va a ser igual a 72 kilómetros sobre hora. En 6 horas. Las 6 horas, por el hecho de medirse en horas, corresponden al tiempo. Tiempo es igual a 6 horas. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia recorrida? Para calcular la distancia recorrida, yo recurro a la pirámide nuevamente. Señalo la distancia. Fíjese. Una vez que señalo la distancia, le pongo aquí, distancia es igual. Y abajo me encuentro que están de forma horizontal la velocidad y el tiempo. Como están de forma horizontal la velocidad y el tiempo, se van a multiplicar. Velocidad por tiempo. Distancia es igual. Multiplicamos. La velocidad es 72. Si nosotros nos damos cuenta, la unidad sería kilómetros sobre hora. Por el tiempo son 6 horas. La hora de arriba con la hora de abajo se anula. Y me tocaría multiplicar 72 multiplicado por 6. A ver, tal vez alguien que me pueda dar el resultado, por favor. Entonces me dice que sale 432 kilómetros. Así se hallaría en este caso la distancia. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, un automóvil tiene una velocidad de 50 kilómetros sobre hora. Coma, recorre 200 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo empleado? La misma lógica, ¿ya? Vamos señalando. La velocidad es de 50 kilómetros sobre hora. Ay, Ponemos aquí. ¿quién es? Velocidad es igual a 50 kilómetros sobre hora. Velocidad es igual a 50 kilómetros sobre hora. Ahí está. Recorre 200 kilómetros. Los 200 kilómetros corresponden a la distancia. 200 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo empleado? Ahora me pide el tiempo. La misma lógica. Si deseo calcular el tiempo, escribo la letra T y analizo la pequeña pirámide. El tiempo va a ser igual. Arriba y observo que tengo la distancia y abajo la velocidad. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Tiempo es igual. Tiempo es igual. Distancia. La distancia es igual a 200 kilómetros sobre la velocidad es igual a 50 kilómetros sobre hora. ¿De acuerdo? Yo puedo eliminar kilómetro con kilómetro y por la ley de extremos y medios, la hora subiría. ¿De acuerdo? Tiempo es igual. 200 dividido para 50. 200 para 50 es igual a 4. 4 horas. Ese sería el resultado del tiempo que demora ese automóvil. ¿De acuerdo? El movimiento rectilíneo uniformemente variado se produce cuando una partícula ya no tiene una velocidad constante, o sea, su velocidad cambia. Ya no recorre distancias iguales en tiempos iguales, sino recorre distintas distancias en diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Existe una variación con respecto a la velocidad y tiempo. Hay dos tipos, ¿no? Dos tipos de movimiento. El primero voy a enunciarles. Imaginémonos lo siguiente, el mismo automóvil que va a recorrer una distancia. Ahí está el automóvil, recorre una distancia. Primero el automóvil va a tener una velocidad inicial.
que va a ser de 2 metros sobre segundos. Y va a tener una velocidad final, que va a ser de 20 metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Cuando el automóvil hace ese movimiento, su velocidad se incrementa. Al momento que la velocidad se incrementa, hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser positiva. El auto está yendo más rápido, la partícula, el móvil, lo que sea, está yendo más rápido. Pero si tuviera el siguiente caso, ahí está el mismo automóvil, tiene una velocidad inicial de 50 metros sobre segundos. Recorre una distancia, mira tal vez un semáforo y comienza a frenar, ¿de acuerdo? Y su velocidad final llega a ser de 2 metros sobre segundos. Fíjense lo que ocurre. En este caso, la velocidad ya no incrementa. La velocidad disminuye. ¿De acuerdo? Disminuye esa velocidad. Y se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. Retardado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que la aceleración va a ser negativa. Entonces, esos son los dos tipos de movimiento rectilíneo uniformemente variado que pueden ocurrir de manera muy general. ¿Sí? ¿Qué es la aceleración? La aceleración es una relación existente entre la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Y su unidad de medida es el metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que si la aceleración es positiva, hablamos que el automóvil va más rápido, ¿de acuerdo? Hablamos de un movimiento rectilíneo acelerado, el móvil acelera. Pero si la aceleración es negativa, hablamos que el automóvil comienza a frenar o la partícula de manera muy general comienza a disminuir su velocidad. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a la aceleración. Para esta aceleración existen ecuaciones del movimiento. Voy a poner las ecuaciones. Las ecuaciones del movimiento son cuatro. La primera dice, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. El más menos lo utilizamos cuando el movimiento es un movimiento acelerado, o sea, incrementa su velocidad, le pongo más, y cuando el movimiento es retardado, o sea, el automóvil o el móvil frena, le pongo menos. La segunda, distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo eso multiplicado por el tiempo. La tercera, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos, nuevamente aparece el más menos, la misma lógica, el más utilizamos cuando el movimiento es acelerado y el menos utilizamos cuando el movimiento es retardado. Más menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y la última fórmula, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos aceleración por la distancia. La misma lógica, el más cuando el movimiento es acelerado y el menos cuando el movimiento es retardado. Hay que tomar en cuenta que tiene un coeficiente 2. Ese 2 siempre va dentro de la fórmula enmarcado. ¿De acuerdo? Hasta ahí con respecto a una breve síntesis de la parte teórica de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a la siguiente parte práctica.